Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho. Bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos queridos, una bendición, la alabanza, los hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Nuestro hermano comenzaba abriendo esta reunión hoy mencionando lo que obviamente la palabra de Dios declara, ¿no? Cuando dice, crea en mí, Señor, un corazón recto. Gloria a Dios. Mire qué interesante esto, ¿no? Y esto es algo que nosotros debemos entender, debemos comprender. ¿Quién es el que puede crear un corazón recto dentro nuestro? Él. Él, gloria a Dios. Solamente Él. ¿Y qué tendremos que hacer nosotros para que esto ocurra? Para que pueda el Señor crear un corazón recto dentro nuestro. ¿Ustedes se imaginan al Señor? Porque Él anhela que su palabra se cumpla en nuestra vida. ¿Ustedes se imaginan al Señor que obviamente quiere crear un corazón recto en nuestra vida? ¿Se lo imaginan corriéndonos de atrás? A ver si nos alcanza para ver si puede crear un corazón recto. No me lo imagino al Señor así. No. Me imagino una caricatura, pero no al Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso que se entregó por nosotros, se entregó por la iglesia, dio ejemplo. Nosotros debemos entregarnos a Él con un corazón abierto para que Él pueda crear un corazón recto. Amén. ¿No están entendiendo esto? Y la Biblia está llena de ejemplos. Que podamos nosotros tomar esos ejemplos con la sabiduría que Dios nos da, ¿verdad? Y podamos tomarlos para nuestra vida. Fíjense, la vida del creyente debe ser edificada por la palabra del Señor. La vida del creyente debe estar en consonancia con la palabra de Dios. O sea, nosotros como creyentes en Cristo Jesús, si hemos recibido una vida nueva, si estamos viviendo una vida nueva, necesitamos acercarnos a la palabra y caminar por esa palabra, ¿verdad? Empezar a vivirlas, anhelando esa palabra, no resistiendo. ¿Cuándo están entendiendo esto? Porque, mire, a veces decimos, no, yo no quiero resistir, yo quiero que el Señor haga en mi vida su voluntad, mire. Pero fíjense qué notable es esto. Si nosotros nos vamos al Génesis, nos vamos al comienzo, vemos que el hombre y luego su mujer, la mujer que Dios formó para el hombre, allí en el Edén, caminaban con Dios. O sea, había una armonía perfecta, ¿verdad? Esto lo declara la Biblia. Luego, cuando el pecado ingresa, ¿verdad? Cuando el hombre es tentado y el pecado ingresa en el hombre, se produce una separación. ¿Verdad? Ya el Señor no podía caminar con ellos de la misma manera. Y bueno, las consecuencias de todo eso las tenemos hoy día también nosotros. Entonces, ¿qué nos dice a vos, a mí, a todos nosotros esa historia maravillosa del comienzo de todo? Que el Señor desea caminar con nosotros. El Señor desea tener una unidad con nosotros. Y Él hará todo lo posible y hasta lo imposible, porque para Él no hay nada imposible, para que eso ocurra. Ahora, somos nosotros los que tenemos una parte de responsabilidad en la cosa. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Poder ser sabios, despertarnos del sueño de este mundo y darnos cuenta, hermano mío, que nosotros necesitamos estar ligaditos al Señor. Necesitamos caminar con Él. Necesitamos recibir de Él. Él es nuestro papá. Y nosotros necesitamos al papá para que papá nos guíe, para que papá nos lleve hacia la victoria. Separados de Él no podemos hacer nada. Ahora fíjense. Cuando la Biblia dice separados de mí nada podéis hacer, obviamente que le está hablando a aquel que le da la espalda al Señor, ¿no es cierto? Aquel que no le interesa caminar el camino de la fe. Pero también nos habla a nosotros, porque nosotros podemos haber aceptado a Cristo, podemos ir a la iglesia, podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer un montón de cosas, podemos leer la Biblia, gloria a Dios, pero a la hora
a la hora de andar como Él quiere que andemos, nosotros resistimos y andamos como nosotros queremos. Entonces, ahí se complica la situación. Entonces, fíjense que es muy importante esto. Nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, necesitamos ser dóciles a la voluntad de Dios. Porque el que no es dócil para la voluntad de Dios es porque duda. ¿Y duda de qué? De lo que Dios dice. Amén. Entonces, si duda de lo que Dios dice, el enemigo se va a encargar de darle otro argumento. Un argumento lógico para la razón, un argumento, ¿no?, que encaja con las emociones humanas, pero lejos de la realidad de lo que Dios dice. Entonces, tenemos ejemplos en la Biblia maravillosos que tenemos que tomarlos para nuestra vida y tenemos que canalizarlos bien, tenemos que entenderlos bien. Estos días estuvimos hablando sobre algunos temas familiares, estuvimos profundizando en la familia también, y yo no quiero irme demasiado lejos de aquí porque creo que el Señor necesita ministrarnos de esta manera en estos días. Acompáñeme al libro de Génesis. Mire, vamos a ir porque si nosotros necesitamos entender algo, usted imagínese que se compra un artefacto de estos que tenemos por acá, ¿no? Y uno lo mira y dice, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al manual de instrucciones, ¿verdad? ¿Usted qué hace cuando compra un artefacto doméstico, algún electrodoméstico, algún equipo de audio? Vio que nosotros vamos y nomás enchufamos y prendemos. Pero después no. Yo el otro día encontré en casa, ni sabía que estaba, el manual de esa consola. Y lo empecé a leer. Y digo, mirá todo lo que este aparato hace y nosotros ni sabemos. ¿Por qué? Y porque lo compramos, venimos contentos, lo pusimos acá, lo enchufamos, Axel le da vuelta a la perilla y vamos y ya está, gloria a Dios. Y más o menos que suene un poquito y listo. Sin embargo, no le estamos sacando el fruto que realmente tiene por no conocer el funcionamiento. Ahora, vamos a trasladar esto a nuestra vida. Nosotros tenemos instrucciones de parte del Señor en las Escrituras para que pueda salir de nosotros el fruto que realmente Dios espera. Y necesitamos conocer, el conocimiento es muy importante, porque el conocimiento, a través del conocimiento de las Escrituras, vamos a recibir los ejemplos que necesitamos. Todos necesitamos un ejemplo, porque de alguna manera, fíjense, usted tiene mañas de su familia, tiene mañas de su papi, de su mami, del tío soltero, no sé, de alguno va a tener una maña. ¿Por qué? Porque de él aprendió. De él aprendió. Entonces, ahora estamos en Cristo y vamos tropezando. ¿Por qué? Porque vamos con esas mañas a cuesta. Entonces, si no nos despertamos, y nos damos cuenta que tenemos que tomar otro ejemplo, vamos a llevar una vida en Cristo, pero sufriendo como sufrieron nuestros antepasados, como sufrieron nuestros ejemplos. Hoy nuestro ejemplo es Cristo, nuestro ejemplo es el Señor. En la palabra de Dios está lleno de, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que los ejemplos que están aquí son para que nosotros los podamos discernir, entender y para no cometer los errores que cometieron ellos. Si nosotros nos vamos al comienzo de todo y podríamos tomar desde Noé para acá, porque a partir de Noé se le da una nueva oportunidad a la humanidad, ¿verdad? Vino el diluvio, terminó con todo ser viviente, el Señor apartó a Noé, apartó su casa, a su familia y de allí comenzó un tiempo nuevo. Luego que esto empezó a desarrollarse, la multiplicación, la reproducción de toda esta gente, a la cual se le dio una nueva oportunidad, nos encontramos con que un día, otra vez, el hombre dice, vamos a coser ladrillos, vamos a hacer una torre, ¿no? Y empezaron a andar a saber dónde sacaron la idea. Bueno, nosotros ya estamos sospechando dónde sacamos la idea, ¿no? Dónde sacó la idea el pueblo. Pero el hecho es que se les ocurrió. Se les ocurrió, dijimos, no importa lo que Dios dice, total, vamos a hacer lo que nosotros pensamos que es lo correcto. ¿A ver? ¿Qué es lo que vale? Vamos a hacer una torre que llegue. El Señor se estaba observando. Y dice, pero esto no tiene nada que ver con mis instrucciones, esto no tiene nada que ver con mi voluntad. Pero él había hecho un pacto con Noé.
Dijo, no, yo otra vez no destruyo la tierra, otra vez no voy a destruir al hombre. No. Le mandó una lluvia, unos truenos, unos rayos y centellas, vio el arco iris y dijo, no, más vale, no sigamos, yo hice un pacto con Noé, lo tengo que respetar, ¿verdad? Y lo sigue respetando hasta hoy. Nos sigue teniendo paciencia, amor, nos sostiene, porque es un Dios amoroso, ¿verdad? Pero el creyente victorioso es el que comprende cuál es su papel dentro de este camino precioso del Evangelio. Seguimos avanzando un poquito más y llegamos a los días de Abraham. Y el Señor, una vez más, en su amor, en su misericordia, desea hacer algo en favor del hombre. Entonces lo llama a Abraham. Capítulo 12 del libro de Génesis. Mire, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, Jehová había dicho, debe ser, ya te lo dije, ¿no? Algo así, ¿verdad? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto es interesante entenderlo, porque muchos dicen, sí, listo, yo le pego un portazo a mi familia, no les doy bolilla, voy a hacer mi voluntad, yo ya soy libre y así les va después. No se trata de dar un portazo, de darle la espalda a nuestra casa, a nuestra familia, no, totalmente, pero nada que ver con eso. Nosotros tenemos que ver algo. La familia de Abraham era una familia que tenía costumbres paganas. Era así la cosa, ¿verdad? Ellos tenían costumbres y tradiciones y hasta ritos que provenían de Babilonia. Entonces, acá tenemos que entender el por qué el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Tenía que hacer algo Dios con Abraham, ¿verdad? Comenzaba un plan maravilloso que se extendía con él y con su casa y con las familias de la tierra, porque la bendición era para él y en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. O sea que hasta nosotros entramos en ese plan. Entonces, él tenía que hacer algo. Para que ese plan no se abortara, para que no se encuentre tropiezo, él tenía que sacar a Abraham del entorno donde estaba. Es muy importante esto. Pero entendamos el entorno. Entendamos el entorno. Porque si vos tenés una familia creyente, gente que adora a Dios, gente que respeta al Señor, gente que está comprometida con Dios, ¿cómo vas a dejar una familia así? O sea, comprendamos por qué le dijo a Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela. Porque las costumbres que tenía esa familia iba a traerle tropiezo a Abraham en el plan que Dios tenía. Amén. Ahora, esto lo tenemos que trasladar a nuestra vida. Lo que le ocurrió a Abraham y que el Señor vio y que era necesario hacer, también nos ocurre a nosotros. La diferencia está en que literalmente Abraham avanzó a través de la fe, nos da un ejemplo también el Señor y nos muestra, a lo largo de la vida de Abraham vemos muchos ejemplos. Y literalmente salió de esa tierra en donde estaba, ¿verdad? Haciendo oído a lo que Dios le decía. Ahora, el desafío nuestro no es abandonar nuestra familia, ¿verdad? El desafío nuestro es entender lo que Dios nos dice. Dios nos dice, hay que salir de Babilonia. ¿Qué significa salir de Babilonia? Esto suena hasta raro porque, ¿no? Nosotros no andamos por Irak, ni por Kuwait, ni por... No, o sea, que vendría a ser la tierra de hoy. No. Nosotros, Babilonia, ¿qué hay? ¿Cómo Babilonia? Es el sistema de este mundo. El sistema, bueno, pero yo vivo en este mundo. Acá hay costumbres, acá hay responsabilidades, hay cosas que hay que respetar. Perfecto. Si el Señor nos manda a respetar las autoridades, si el Señor nos manda a ser personas que estemos bien, en paz con Él y en paz con los hombres. Lo que también nos manda es que huyamos del sistema de este mundo. El sistema de este mundo es totalmente opuesto a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, nosotros debemos entender que el Señor en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, nos instruye a través de la palabra, ¿verdad? Pero esa instrucción choca contra la razón, choca contra la lógica
choca contra todas las enseñanzas que nosotros recibimos en esta tierra. Entonces, ahora, pero meditemos un segundo. ¿Qué nos convendrá a nosotros? ¿Escuchar a Dios y respetar sus consejos? ¿O seguir tomando los consejos del sistema de este mundo? La respuesta es obvia, ¿verdad? Es tan obvia que nosotros muchas veces decimos amén, pero volvemos a hacer lo mismo y nos volvemos a sumergir otra vez en las decisiones que este mundo toma, en lo que este mundo te enseña, en los ejemplos que estamos recibiendo. Entonces, yo no sé si usted se dio cuenta, pero este mundo viene en picada. El sistema de este mundo cada vez se está degradando más, ¿verdad? No hay que tener mucha luz para darse cuenta de que así como el mundo cae, van a caer todo lo que siga en el sistema de este mundo. No podemos participar nosotros de esos. Tenemos que despertar a esa realidad. Esto es lo que le dijo el Señor a Abraham cuando le dijo, vete tu tierra, vete tu parentela. ¿Cuánto entendieron esto? Amén. Es re importante, ¿eh? Es re importante esto, por favor, tenemos que entenderlo. Mire, vamos a avanzar un poquito más. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjense qué maravilloso es esto. Esto es una promesa que pesó sobre Abraham y que también está sobre nosotros. Pero, ¿cuándo se recibe, cuándo se cumple esta promesa? Cuando uno se activa, entiende y pone por obra el versículo 1. Si no respetamos el versículo 1, se anula el 2. Porque no puede entrar en vigencia. Amén. Entonces, fíjese qué maravilloso esto. Voy a hacer de vos una nación grande. Tenía 75 años. Gloria a Dios. Y voy a ser una nación grande, pero era Dios el que lo estaba diciendo. No era una promesa de un hombre, era Dios. Dice, te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No olvidemos que se necesitaba una reivindicación de este nombre delante de la presencia de Dios primero y delante del pueblo que el Señor iba a formar. Porque venía de una nación pagana, de una nación que estaba en contra de la voluntad del Señor. Bien, avancemos otro poquito, acompáñeme. Gloria a Dios. Y comenzó un proceso. ¿A quién llamó Dios? A Abraham. Uno. Gloria a Dios. Y ahí empezó la cosa. Entonces, dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5, tomó pues Abraham a su mujer Sarai y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Personas que había adquirido eran sirvientes, ¿verdad? Eran sirvientes. No eran parte de su casa, no eran parte de su familia. Él lo sostenía, o sea, ellos seguían avanzando en ese grupo de gente, pero de su casa estaba él, estaba su esposa, había un colado ahí, pero lo llevaron y apareció Lot, ¿verdad? Entonces, fíjense, tres. ¿Y se cumplió o no se cumplió la palabra de la promesa del versículo 2? Claro que se cumplió. Entonces, tenemos que comprender un principio que muchas veces, vuelto al mismo caso, choca contra la razón. Choca contra la razón. A vos y a mí nos enseñaron que la plata llama a la plata. Amén. Pero si yo tuviera todos los medios, como esa canción que dice, si yo fuera rico. Si yo fuera rico. ¿Cuántos la conocen esa canción? ¿Cuántas cosas podría hacer? Entonces es tremendo. ¿No viste el violinista en el tejado entonces? Bueno, el hecho, gloria a Dios. Entonces,
Fíjese que esto es tremendo. Si uno fuera rico, si uno tuviera todos los medios, si tuviera las puertas abiertas, si cae la plata, llama la plata, yo con plata hago más plata y con más recursos lo voy a lograr más y se va a cumplir el propósito de Dios. Voy a ser una nación grande, me va a bendecir Dios. Y Dios nos mira y nos dice, pero este no entendió nada. Vamos de vuelta a la palabra. Contar hasta 3, sabemos. Cuente conmigo. 1, 2, 3. Abraham 1. Sarai 2. Los 3. El Señor, aunque el principio sea pequeño, puede desatar grandes bendiciones. Nuestra razón choca contra eso. Entonces, Dios puede tener grandes planes con nuestra vida. Puede tener grandes propósitos. Búscame Jeremías 29:11. Porque tenemos que grabar esto en nuestro corazón. En Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Esto será verdad? Si esto es verdad, yo tengo que creerlo. Yo tengo que creerlo, tengo que confiar en esa verdad. Si esta verdad ingresa en mi corazón, tal vez yo pueda ver mi condición pequeña. Y así empezó Abraham. Así empezó Abraham. Eran 3. Había algo de ganado, bueno, había algunos. Sí, bárbaro, fenómeno. Pero el Señor, de él, de sus lomos, ni hijo tenía, de sus lomos estaba la promesa. De su descendencia. Y 75 años. No, Sara no tenía 75, pero ¿no? Era bonita, todo, pero andaba por ahí. Y descendencia, mi descendencia. Pero yo le digo, él le creyó al Señor. Y dice que le fue contado por justicia, porque real era el Señor. Entonces, los comienzos, hermano mío, en esta tierra, en el año 50 o 60, muchos, y antes también, ¿verdad? Muchos inmigrantes llegaron a esta tierra, vinieron con una mano atrás, una mano delante, vinieron a trabajar, la pelearon, avanzaron, prosperaron, y aún hoy están muchos disfrutando la prosperidad de aquellos inmigrantes que vinieron a ayudarla aquí a este país, ¿no? Muchos de nosotros somos hijos de ellos. Entonces, ese era un tiempo en donde había más oportunidades de trabajo, si se quería trabajar, porque había también de los otros, ¿no? Había más oportunidades de trabajo, el que emprendía, el que era austero, el que la peleaba, avanzaba. Si nosotros trasladamos todo eso a estos días, es como que lo vemos imposible. Porque trabajar. Y parece como que todo se va con agua entre los dedos. Y querer prosperar y decir, ay, y dale, ya tengo para comprar $1. ¿Cuánta plata tenés? Tengo 185. No, vale 220. Oh, y entonces ¿cuánto compro? Y no llego. Bueno, voy a seguir remando. Y cuando tenés los 220, vale 235. Y siempre, o sea, esa es la realidad que tiene esta tierra, ¿verdad? Entonces hoy es como que pareciera como que es imposible prosperar, es imposible avanzar, es imposible ¿Cómo va a ser imposible que se cumpla la palabra? Eso es imposible. Si hay un hombre, si hay una mujer de fe que le crea a Dios, la palabra se va a cumplir. Ahora, atente acá, porque ¿qué es para nosotros que se cumpla la palabra? Esto a veces lo malinterpretamos también. Mire, acompáñeme. ¿Por dónde andamos, Gloria? Aquí en Jeremías. Volvamos al Génesis. Dios llama a Abraham, gloria a Dios, ¿verdad? Y dice que salieron para la tierra de Canaán, versículo 5 del capítulo 12, y versículo 6 dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué le dijo el Señor? Esta tierra va a ser de tu descendencia. Amén. Pero estaba el cananeo. Eso infundía temor. Estos eran unos poquitos nomás. Y los cananeos eran muchos. Gloria a Dios.
pero la palabra llegó. ¿Qué hizo Abraham? Versículo 7, cuando apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Le edificó un altar. Él era un hombre de altar. Él adoraba al Señor, porque no se quedó mirando los cananeos, no se quedó mirando la amenaza, sino que le creyó al Señor. Amén. Mire, sigue la cosa. Abraham en Egipto, luego Abraham y Lot se separan, gloria a Dios. Conoce usted la historia. Abraham luego liberta a Lot. Finalmente, en el versículo 17 del capítulo 14, llega la bendición sobre Abraham. Llega la bendición de Dios sobre Abraham. Porque el Señor le dio la palabra, vio que él se activó frente a la palabra, y luego entra en escena Melquisedec y le bendice a Abraham. ¿Verdad? Con esa bendición, es como que se cerró, se selló un cosa a cambiar. Mire, gloria a Dios. A partir del versículo 17 comienza esto, dice que Melquisedec, versículo 18, sacó pan y vino, compartió ese pan y ese vino con él, gloria a Dios. En el capítulo 15, finalmente Dios le promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas, dice el versículo 1, vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿Qué vino? ¿Qué vino? ¿Vino el nene? ¿Empezó a llorar de la cuna? No, vino la palabra. Ahora, la pregunta sería, si esto pasó con Abraham, y nosotros somos hijos de Abraham, y el Señor dijo, si ustedes serían hijos de Abraham, harían lo mismo que hizo Abraham. Entonces es un ejemplo para nosotros. Si a Abraham el Señor le da la promesa, le da la palabra, ¿con nosotros cómo será? ¿No entregará la promesa primero, después nos dará la palabra? No. Entonces tenemos que entender cómo funciona la cosa. ¿Verdad? Mire, gloria a Dios. Fíjense, hermano. Dice que, ay, qué lindo, el Señor es bueno. Dios le promete un hijo a Abraham. Y mire lo que le dijo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si nosotros avanzamos en la vida de Abraham, vemos que hubo una larga espera hasta que finalmente llegó la promesa. Hubo algunos eventos no demasiado gratos, tuvo guerras, tuvo confrontaciones, tuvo problemas, ¿verdad? Pero la palabra estaba, la promesa estaba. ¿Será que, al igual que Abraham, el Señor nos da su palabra para que nosotros tomemos esa palabra, la creamos en nuestro corazón, más allá de lo que vean nuestros ojos? De Abraham se formó una gran familia. Amén. Se formó una multitud. La descendencia de Abraham fue tal cual como Dios dijo. Ay, 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 mire. Luego de esto, gloria a Dios, el capítulo 15, versículo 6, después que el Señor le mostró las estrellas del cielo, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Si tenemos en cuenta lo que dice el apóstol Pablo, y esto es un ejemplo para nosotros vamos a tener que vivir algo así. Vamos a tener que creerle al Señor, ¿verdad? A nosotros se nos fue proclamado el año de la reivindicación, ¿verdad? Ahora, fíjense, todos de alguna manera necesitamos, anhelamos recibir una reivindicación en algún área de nuestra vida. Pero empezamos a ver la realidad, empezamos a ver los cananeos y la duda quiere alcanzarnos y decimos, pero ¿y cómo va a ser la reivindicación con este escenario? Bueno, la reivindicación funciona de la misma manera que funcionó en Abraham. Llega la palabra, llega la promesa. Dios espera que nosotros creamos a la palabra, creamos a la promesa. Dios espera que salgamos del sistema de este mundo y caminemos con Él. Y de esa manera llega al cumplimiento de la palabra. Mire, gloria a Dios. Avancemos un instante, por favor, y acompáñeme a Génesis 21. Mire lo que encontramos acá.
Nacimiento de Isaac. Aleluya, gloria a Dios. Nacimiento de Isaac. El cumplimiento de la promesa. ¿Se cumple o no se cumple la promesa del Señor? Se cumple. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué le prometió el Señor? Un hijo. Aquí estaba el hijo. Gloria a Dios. Bueno, dicho sea de paso, en medio, antes de la llegada del hijo, es como que Abraham y Sara le quisieron dar una manito al Señor. Y dijeron, vamos a solucionar esto nosotros porque parece que Dios está muy ocupado, ¿no? ¿Y qué hicieron? Lío. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a avanzar ahora. Nos vamos al capítulo 24. Aleluya. Gloria a Dios. Abraham, después de un tiempo, Isaac fue creciendo, se fue desarrollando. Dice que Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo, el mayordomo, ¿no? Todo lo que él tenía. Y allí lo envía a buscar esposa para su hijo. Mire qué tremendo es esto. Esto es bien tremendo, ¿no? Porque yo quiero que usted vea algo aquí. Abraham recibió la palabra, creyó a la palabra y empezó a un tránsito sobre esta tierra, a desarrollar su vida. Juntamente con su esposa, en un momento, por así creo que es el capítulo 16, si no recuerdo mal, dijeron, le tenemos que dar una manito al Señor, porque la promesa está, gloria a Dios, pero acá no pasa nada, ¿verdad? Nosotros cada vez estamos más viejitos, cada vez estamos más lejos de tener un hijo, así que bueno, vamos, ¿no? Ya era estéril la mujer, Abraham era viejo, vamos a hacer algo, dijeron. Entonces, la mujer le dio a la sierva egipcia para que tuviera, y ahí metió la pata. Pero, ¿qué vemos ahí? Que de alguna manera, Abraham, porque no le podemos echar toda la culpa a Sara. Abraham consintió también, es lo mismo que Eva. No, sí, Eva tiene la culpa de todo. No, Adán también se puso de acuerdo y accedió. Entonces, tenemos que ver que había una cierta tendencia en Abraham en intervenir él, y no esperar hasta el momento que el Señor cumpla su palabra. Porque se van desarrollando hechos, circunstancias, que a veces chocan contra la razón, pero tiene que estar la confianza, y esa esperanza no puede ser abandonada. Entonces, vemos que Abraham tenía esa tendencia. Ahora estamos hablando de que ya, dice la Biblia que Isaac se casó cuando tenía 40 años, ¿verdad? Entonces, fíjense qué tremendo, porque vemos algo aquí, algo bien interesante. Vemos cómo se trasladan algunas cosas de generación en generación. Abraham tenía esta tendencia de intervenir él. Imagínese a Abraham, habiendo recibido una promesa, recibió a su hijo, pero ya tenía 40 y este no se casaba. Y la promesa estaba en la descendencia. Entonces empezó a preocupar. Me dice, oye, y encima este estaba recómodo en la casa. Porque ¿sabe dónde estaba Isaac? No en su casa, en la tienda de la madre. La mamá había muerto. ¿Recuerdan que murió la esposa Sara? Finalmente murió. Y en aquellos días se vivía en tiendas. Y tenía la mamá una tienda y el papá una tienda. Entonces, ¿dónde estaba él? Él no se preocupó en construir su tienda. Se quedó en la tienda de la mamá. Entonces, ahí estaba, en la tienda de la mamá, cómodo, tranquilo. Tengo 40. ¿Qué tengo que aguantar yo de una mujer que me venga acá a mandonear? No, entonces, y acá estoy fenómeno, gloria a Dios. Y acá sí seguimos así. Y el padre decía, pero voy a... Este me está escupiendo el asado, este me está arruinando la promesa. Entonces lo agarra el siervo y dice, andá y buscame una esposa para este hombre, gloria a Dios. Finalmente, ¿y sabe lo que hizo este bárbaro? Porque si leemos el capítulo 24, dice que allá salió el siervo, te conoce la historia, la hemos visto en varias oportunidades, encontró a la muchacha, las señales lo confirmaban, trae a la muchacha, ¿verdad? Dice que de lejos
la doncella lo vio a Isaac, preguntó por él. Y él le dijo, este es el hijo de mi señor, este va a ser tu esposo. ¿Saben lo que hizo este Isaac? La recibió, dice que ella se puso el velo, ¿verdad? Con respeto, se conocieron. Dice que la llevó a la tienda de la madre. La llevó a la tienda de la mamá. Gloria a Dios. Y Abraham tendría la vena así, ¿verdad? Porque dice, pero este es un dormido. Este no despierta. ¿Qué le pasa? Amén. Tenemos una promesa gloriosa y este está durmiendo la siesta. Bueno, hizo lo posible. Y la tendencia a intervenir. Finalmente, hermano mío, mire lo que pasó acá. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Capítulo 24, Abraham busca esposa. Aleluya, gloria a Dios. Si nosotros pegamos un saltito al versículo 17, dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por su mujer. La amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ay, ay, ay. O sea que, fíjense qué tremendo, porque él se quedó en el momento de la muerte de su mamá. Y se olvidó de la promesa que recibió su padre, se olvidó de su futuro, se quedó preso ahí, en donde no tenía que quedarse preso, sino que tenía que avanzar. Es lógico un duelo, es lógico un sentimiento, perder a una mamá es doloroso, pero la vida continúa y tenemos que seguir avanzando. Mire, gloria a Dios. Dice después, gloria a Dios. Gracias Jesús. Seguimos después de la muerte y la unión de Isaac con Rebeca. Luego finalmente llega la muerte, la sepultura de Abraham, ¿no es cierto? Y vemos, gloria a Dios, en el capítulo 26, no se olviden de algo, está comenzando la historia de una casa, de una familia, de una descendencia. Estamos hablando del principio del patriarca. Por eso la Biblia declara el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Entonces, en el capítulo 26 encontramos que hubo un hambre en la tierra, aparte del hambre que ya hubo en los días de Abraham. Entonces, fíjense que estaba en Gerar este muchacho, ¿verdad? Y finalmente llegó el momento en donde tuvo que enfrentar la prueba. Entonces, esto es interesante entenderlo, porque nosotros podemos gambetearle a la prueba. Nosotros podemos decir, ole, ¿no? Nosotros podemos tirar la pelota para adelante ya que estamos en un vocabulario futbolero, ¿no es cierto? Podemos dejar para mañana, podemos dejarlo para pasado. Pero ¿saben qué? Que en el caminar del creyente, nuestro caminar, hay todo un proceso maravilloso de parte de Dios, que es como ir a la escuela. Y uno va a la escuela y hay que ver si pasamos de grado, hay que ver si pasamos de división después. ¿Y cómo se pasa? A través del examen. ¿O no así la maestra? Viene el examen y tenemos que nosotros aprobar. Si nosotros no aprobamos el examen, vuelta para atrás. Y repetimos el año. Bueno, algo así, para que podamos entender, tomamos ese ejemplo, algo así pasa en el Señor. ¿Y qué significaría esto? Que hay distintas circunstancias que Dios provoca en nuestra vida para que nosotros las pasemos aprobados. Si nosotros no aprobamos, reprobamos. ¿Qué significa reprobar? Probar otra vez. O sea, reprobar. Eso significa reprobar. Entonces, vuelta otra vez. Y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? Otra vez me pasa lo mismo. Otra vez vivo esta prueba. No puede ser. ¿Cómo Dios no me libra? ¿Cómo? Y no se trata de que Dios libre. Se trata de que nosotros crezcamos en el Señor. Se trata de la vida de la fe. Se trata de desarrollar la fe que ya Dios puso en nuestros corazones. Y esto es parte de la vida en el Señor. Mire, gloria a Dios. Dice que estaban allí, hubo hambre. Usted conoce la historia. Pero mire lo que dice el versículo 12 de este 26. Sembró Isaac en aquella tierra.
pasaba? Había hambre. Había hambre. Es tremendo, ¿no? Había hambre. Es lo mismo que no sé, que nos lleven a una tierra árida, que haya sequía, que esté todo mal, que haya hambre, necesidad. Y se puso a sembrar. Entonces, fíjese que es importante. Dice que cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová, más allá de las circunstancias. Entonces, se estaba dando un proceso en Isaac similar al que su padre tuvo que vivir. Y su padre lo vivió cuando salió de Babilonia, cuando salió del paganismo, cuando salió de su tierra, ¿verdad? Y empezó a vivir conforme a lo que Dios le quería enseñar. Tarde o temprano, ya acá ¿cuánto años tendría? Capaz que era medio cincuentón ya. Pero enfrentó la prueba. Y vino la prueba, y bueno, y vino la prueba y tuvo que creer. Escuchar al Señor y creerle a Dios. Y dice que el Señor lo bendijo. Y el varón se enriqueció. Y fue prosperado. Ahora la pregunta sería, ¿no era rico ya? Si Abraham tenía de todo, Abraham era rico, pero evidentemente este perdió mucho de lo que Abraham había cosechado. ¿Sabes? Entonces tuvo que enfrentar la vida, tuvo que jugarse por el Señor y tuvo que creerle a Dios. Y mire lo que pasó, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Aleluya, gloria a Dios. Mire. Continuamos y avanzamos un poquito más. Nos vamos al capítulo 27. Y aquí ya entra Jacob. Anduvimos por Abraham, vimos a Isaac y ahora estamos con Jacob. Y acá, hermano, ay, esto es maravilloso. Porque acá vemos cómo se va acercando el propósito que Dios tenía. Porque dice en la Biblia, en el libro de Hebreos, cuando está ese maravilloso capítulo de la fe, y habla de los héroes de la fe, donde se lo menciona a Abraham, donde se lo menciona a Moisés, a grandes líderes, tremendos hombres de Dios, dice que muchos de ellos murieron sin haber recibido lo que le habían sido prometido. Dice que los saludaban de lejos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que comprender aquí es que el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros se traslada a la descendencia. Es muy importante entender esto. Entonces, fíjese que lo llamaron a Abraham, que tenía Sara nomás, pero no tenía hijos. Y encima había esterilidad, o sea que la cosa estaba complicada. Pero la promesa era que a partir de él, la descendencia. Entonces, mire qué importante es que nosotros, comprendiendo de las Escrituras, de alguna manera nos proyectemos. O sea, algunos se proyectan en los hijos diciendo, ay, yo quiero que mi hijo tenga la chapa de médico allá afuera, y yo quiero que sea mejor que yo, y yo quiero que no sufra como yo. No podemos caer en ese error. Lo que tenemos que comprender es que el plan de Dios, que es lo verdaderamente importante en el creyente. Porque es importante que el creyente sea feliz, que el creyente prospere, que el creyente tenga salud. De eso no hay duda. Pero lo más importante es que se cumpla el plan de Dios en ese creyente. Si en nosotros como creyentes no se cumple el plan de Dios, es como que hasta creímos en vano. Amén. Y terminamos viviendo una vida en lo natural, sumergidos solamente en lo que este mundo nos enseña o nos traslada. Entonces, aquí había un gran plan y se estaba desatando. Dice que Jacob, el engañador, ¿amén?, obtiene la bendición de Isaac, su padre. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Usted conoce la historia, ¿amén? ¿Cuántos conocen esta historia? No hace falta que la veamos a fondo. Vemos cómo finalmente, bueno, hay una... Ahora, mire lo que pasó acá.
Porque, vamos a avanzar un poquitito más, gloria a Dios. Lo manda a que vaya, a que le haga un guisado. Y Rebeca estaba oyendo, perdón, aquí nos pasamos, versículo 5. Dice que Rebeca estaba oyendo. Entonces acá tenemos una familia donde había predilección entre los hermanos. El papá le encantaba la casa que traía el cazador, el hijo más grande, ¿verdad? Le encantaba ese guiso que se preparaba y era su favorito. Y la mamá, el favorito, era Jacob. Gloria a Dios. Ahora fíjense, dice que estaba oyendo Rebeca cuando su esposo hablaba con el hijo mayor y dice que Esaú se fue al campo para buscar la casa que tenía que traer. Entonces Rebeca le habló a Jacob y le dijo, yo oí lo que tu padre hablaba con Esaú. Mire qué tremendo esto. Tráeme casa y hazme un guisado, dijo papá, para que yo te bendiga. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al corral, al ganado, tráeme unos cabritos y yo voy a hacer la vianda que le gusta a tu papá, que le conozco los gustos. ¿Amén? Entonces fíjate qué tremendo, ¿no? Qué tremendo como había una división en la casa. ¿Pero qué casa era? La casa de Isaac. La casa de Isaac. Mire cómo este Jacob le obedeció a su mamá en contra de lo que su papá había dictaminado. Entonces, esto mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque, fíjense que vemos en Isaac el hijo mimado. ¿No es cierto? El hijo mimado. Y vemos cómo acá la mamá traslada esto sobre Jacob. Por eso que después vemos que Jacob tuvo que pasar por distintos procesos en su vida, porque obviamente necesitaba depurarse de todo aquello que había sido trasladado. Y ahí tenemos que recordar lo que el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela. ¿Por qué? Porque la parentela le iba a trasladar todas esas costumbres y todas esas cosas que no debería seguir llevando en su nueva vida. Amén. Mire, ¿por dónde andamos? Gloria a Dios. Capítulo 27, aleluya. Vamos al 32. A través del engaño, usted sabe que logra la bendición, ¿no es cierto? En el capítulo 32 llega un momento en que lo mismo que le pasó a Isaac, le pasó a Jacob. Jacob la peleaba, Jacob buscaba la manera, buscaba la forma, algunas maldades le salían bien, parece, y ahí andaba engañando y buscando. Engañar y siendo engañado, ¿verdad? Pero en el capítulo 32 dijimos, ¿no? Gloria a Dios. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú, que era justamente arreglar las cuentas pendientes con el pasado. Y en el versículo 22, en mi Biblia tiene un título, que dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y aquí nosotros hemos identificado este capítulo como el momento en que Jacob tiene un encuentro con el Señor, ¿verdad? Entonces, una vez más vemos que lo mismo que le pasó a Isaac, que llegó un momento en que tuvo que enfrentar lo que tenía que enfrentar, y no estaba mamá y no había nadie que le iba a ayudar, iba a tener que enfrentarlo, lo mismo le pasó a Jacob. Tenía que tomar una decisión, tenía que enfrentar lo que le estaba pasando. La gran bendición acá, hermano mío, es que dice que se levantó esa noche, tomó sus mujeres, tomó a las siervas, los 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, puso todo a un costado, todo lo que le podía de repente distraer. No sé, un chico que llora, una de sus mujeres que se sentía mal, no sé. Entonces, lo puso todo a un costado. Y dijo, yo tengo que encontrarme con el Dios de mi padre. Amén. Y dijo, cuando el varón vio que no podía con él, que es una figura, obviamente, ¿quién se va a pelear con el Señor y va a ganar? Amén. Pero ¿por qué dice no podía? Porque estaba resuelto a buscar a Dios y hallar la bendición de Dios. Entonces le dijo, gloria a Dios, cuando vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo,
déjame porque raya el alba, era el amanecer. Y Jacob le respondió, no te voy a dejar si no me bendices. Entonces el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres, y has vencido. Gloria, dale un aplauso al Señor, claro que sí. Aleluya. Entonces, fíjense cómo aquí el Señor le cambia el nombre después de la actitud que tuvo. Y esto es un mensaje para nosotros, ¿verdad? Porque no se trata de que se nos cambie el nombre en lo natural, sino que lo que nos está mostrando es que Jacob agradó a Dios tomando la decisión de buscar a Dios de verdad y pelearla en la fe y encontrarse con el Dios de su padre. Porque entendió que no había otra salida. Él se la sabía toda, él era hábil, él era diestro, él era para el engaño, era mandado a hacer, él sabía cómo enfrentar la vida en teoría, ¿verdad? Mucha sabiduría de Babilonia, mucha sabiduría de este mundo, pero se dio cuenta que no podía seguir avanzando con esa sabiduría, porque no lo llevaba a ningún lado. Entonces dijo, se terminó. Todo acá, todo lo que tengo, mi familia, no, yo no quiero que nada me distraiga. A luchar con el varón. Amén. A buscar a Dios. Y finalmente, el estar resuelto, dice que le fue cambiado el nombre. Pero lo interesante de esto es que si nosotros vemos el transcurso, el desarrollo de la vida de Jacob, en muchas oportunidades vamos a encontrar como él mismo tenía que pelear contra él mismo para que prevalezca Israel y no Jacob. ¿Qué será que prevalezca Israel y no Jacob en nuestra vida hoy? Exactamente. Que prevalezca el nuevo hombre con las decisiones de fe, confiando en Dios, tomado de la mano del Señor. Porque si bien le cambiaron el nombre, no le borraron la memoria. Amén. Y le cambiaron el nombre como premio a la decisión que tomó. Pero no se olvidó de todo el pasado, no se olvidó de todas las circunstancias que vivió. Entonces, él tenía que seguir tomando decisiones en el futuro de que prevalezca Israel y no Jacob en su vida. Y también nos pasa a nosotros lo mismo. O sea, nosotros podemos agradar a Dios, tener una actitud de fe y avanzamos. Y vemos como el Señor empieza a abrir camino. Pero después tenemos que saber. Y la Biblia lo hace saber, no es que nosotros podemos decir, ya no sabía. Esto está escrito hace rato acá. Entonces, tenemos que saber que el Señor ya nos dijo que vamos a tener que luchar contra Jacob. El Jacob nuestro. Amén. El Jacob que piensa todo con la cabecita, el Jacob que traza sus planes. Ese Jacob no puede prevalecer en nuestra vida. Tiene que prevalecer Israel. Ay. Ahora, si nosotros decimos yo me quedo con Jacob, el Señor te dice, bueno, dale, no hay problema, gloria a Dios. Y Jacob algunos logró, a mí lo tenía, pero no se cumplía la promesa de Dios. No se cumplía la promesa del Señor. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por dónde andamos? Génesis 32, mire, vamos al 35. Aleluya. Gracias, Señor. 35, Dios bendice a Jacob. ¿A quién bendijo? En Betel. Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, que ha estado conmigo en el camino en que he andado. Mire qué tremendo. Entonces todos empezaron a sacar sus dioses. Salió el San Cayetano, salió el San Expedito, ¿verdad? Salió la de Satanudo y toma, acá tenés todo. Gloria a Dios. Amén. Y dijeron, vamos a hacer un altar para el Señor. Porque otra vez caímos en la trampa.
Y otra vez pusimos la confianza en lo que no es Dios. Ay, Señor, mire qué duro todo esto. Gracias, Señor. Entonces, en el versículo 10, mire lo que dice. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Volvió a reafirmar el Señor después de la actitud que él tuvo, ¿verdad? Una actitud sabia de alejarse de todo lo que este mundo proporciona, porque los dioses de este mundo te lo proporciona el mundo, ¿verdad? Entonces, tomó la decisión de despojarse de todo esto y decir, vos solamente sos el Señor. Yo voy a confiar en vos. Amén. Estamos por el capítulo 35. Aleluya. Mire. Vamos a avanzar un trecho. Vamos al capítulo 50. ¡Epa! Acompáñenme. Capítulo 50 es el último capítulo. Gloria a Dios. En el versículo 15 encontramos el relato de la muerte de José. ¿Quién era José? ¿Hijo de quién? De Israel. Gloria a Dios. Ahora fíjense, es interesante esto, porque a medida que el tiempo pasaba, se iba desarrollando, se iba llevando adelante el plan que Dios tenía. Hemos visto cómo, todos conocemos la historia de José, ¿no? A grandes rasgos, y hemos visto que José, a través de las distintas situaciones que vivió y demás, y que Dios permitió, él fue el encargado de alimentar, de preservar con vida, de sustentar a las cabezas federales de las 12 tribus del pueblo de Israel. ¿Verdad? Entonces, la promesa sobre Abraham, ¿cuál era? La descendencia tuya va a ser innumerable. Un hijo. Bueno, gloria a Dios. El hijo era el hijo carretilla, había que empujarlo encima. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Sin embargo, nada detenía el plan de Dios. Entonces, finalmente llega este Jacob, que tiene varios hijos, entre ellos José. José fue el que Dios escogió para bendecir a todo el pueblo. Sin embargo, usted conoció a través de las Escrituras los padecimientos de José. Entonces, lo que tenemos que entender, que tenemos un Dios perfecto y que todo lo que hace lo hace bien. Entonces, hermano mío, fíjense, ¿quién era José antes de caer en la mano de los madianitas, de que lo vendieran los hermanos? El nene mimado, el que le ponía la túnica de colores, el nene en la vejez, el más chiquitito, qué lindo, chiquitito. El nene mimado de mamá, igual que Isaac, igual que Jacob. No Israel, Jacob. A ver. Entonces ve cómo hay tendencias que pasan de generación en generación. Pero Dios se encarga de pasar el trillo. Entonces, fíjese que es tremendo, porque vemos nosotros aquí, en este capítulo 50, aleluya, viendo los hermanos que José, su padre, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y conocemos que después de este capítulo 50 aparece el libro de Éxodo. Entonces, ustedes saben que el pueblo fue esclavo durante más de 400 años en Egipto. Pero ¿cómo llegaron a Egipto? José estaba en Egipto. Entonces, José era el único que tenía alimento. Ellos tenían algo de dinero que traían de su tierra, pero se terminó el dinero. El único que seguía teniendo provisiones era José. Se gastaron toda la plata en las provisiones. Cuando se gastó la plata, dijeron, y bueno, vamos a llevar el ganado. Cuando se terminó el ganado, dijeron, y bueno, las propiedades que supimos conseguir las vamos a llevar también. Llegó un momento en que no tenía más plata, no tenía más ganado, no tenía más propiedades. Entonces le dijeron a José, bueno,
Vamos a hacernos siervos tuyos, por lo menos danos de comer, para que no muramos. Durante 430 años fueron esclavos. Y frente a esto, la razón dice, pero, ¿cómo? El Señor le da una promesa a Abraham, que la descendencia iba a ser innumerable, que todo iba a ser una bendición grande. Y sin embargo vemos que terminan todo en esclavitud. ¿Qué pasó? Mire, aproximadamente, hay algunas versiones que dicen una cosa, otros que otra, pero mire lo que dice, vamos a Hechos capítulo 7, versículo 14. Mire, Hechos capítulo 7, versículo 14. Enviando José, dice que José mandó a llamar a su papá y luego vinieron todos y se completó el número de toda la familia de José en Egipto. Enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda la parentela. Mire, gloria a Dios. La parentela era ¿quién? Los hijos de Jacob, todos los tíos, bueno, todo. Entonces, y a toda su parentela. El número de 75 personas. Hay una versión que dice 60, pero no importa, vamos a quedarnos acá. Fíjense, Abraham, uno, junto con su esposa y luego con Lot. Eran 3. Y allí empezó a desatarse un plan. Un plan, hermano mío, que finalmente llega a un tiempo en donde se multiplicaron en gran manera, porque acá, para llegar a Abraham, Isaac, Jacob, y estamos viendo un hijo de Jacob, 75. ¿Saben cuántos salieron de Egipto? 600.000. 600.000. Tal es así que ¿cuál era el problema que Faraón y los egipcios tenían? Veía que estos se multiplicaban y le tenían miedo y diciendo, se me levantan y se unen contra los enemigos nuestros, ¡chao! Se termina el imperio de Egipto. Entonces, fíjense que el Señor estaba cumpliendo la promesa que le dio a Abraham. Y la sigue cumpliendo. La sigue cumpliendo. Ahora, imagínense que si Abraham, cuando salió de la tierra, cuando salió de la parentela, como dice el capítulo 12, hubiese empezado a caminar, como a veces hacemos nosotros, creyéndole al Señor, avanzando en victoria, y empezamos a dudar. ¿Y ahora? ¿Y será o no será? Y no sé cómo voy a hacer. ¿Y qué sé yo? Jamás se hubiese llegado a este punto. José, digamos el último eslabón, que fue el que desató la gran bendición y sostuvo a todo el pueblo, ¿verdad? Para que ese pueblo se multiplicara luego. Si lo hubieras aflojado cuando lo metieron preso, cuando estaba en la cárcel, y dice, pero al final yo, tantas promesas, tantas palabras, tanto escuché a mi padre que me dijo y me hablaba de su Dios y me hablaba de las promesas que había recibido del abuelo, ¿no? Y mira cómo estoy. Encima lo ayuda al copero, lo ayuda al panadero, estos se olvidan de mí y me dejan preso acá. Y estoy preso por una injusticia, porque la mujer de Potifar lo quiso seducir y fue preso injustamente. Imagínense que José se hubiera renegado. Que José hubiese dicho, no, esto no es de Dios, que esto no puede ser, acá no está Dios. No, esto no es así. Esto es así, así, así. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la vida de José, él estuvo con los madianitas, que no era pueblo de Dios. Él estuvo con los egipcios, vivía en el palacio de los egipcios. Después estuvo en una cárcel egipcia con un montón de malhechores egipcios, ¿verdad? Que también le seguían trasladando sus pensamientos y su manera de vivir y demás. Sin embargo, él no cedió ante la corriente de Babilonia. Y cuando mencionamos Babilonia, mencionamos la corriente de este mundo, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Entonces, este mundo pretende que vos y yo no confiemos en el Señor, no confiemos en la palabra. Ahora, si alguno de nosotros cometemos ese error, estamos truncando un plan que no se termina en nuestra vida, sino que continúa.
Esto es muy importante. Las decisiones que nosotros tomamos en el presente afectan nuestro futuro y el futuro de nuestra descendencia. Es muy importante. Porque, mire, cuando hay un hijo de Dios, ese hijo, hablo de los varones, ese hijo es portador de una semilla santa. Sobre sus lomos hay una semilla, ¿verdad? Cuando ese hijo, fíjense, ese hijo se puede casar con Josefa o con María. Josefa es moabita, María es del pueblo del Señor. ¿Con quién se tiene que casar? Porque en definitiva va a depositar su semilla. ¿Dónde? Si elige bien. ¿Amén? Ahora imagínense María. Y bueno, María, tampoco prosperadita, ¿no? O sea, María, ¿no? No le gusta mucho la depilación, no le gusta mucho el maquillaje. Pero viene Josefa, ¿no? Josefa tiene lo suyo, ¿verdad? Que no es que sea simpática nomás, sino que tiene lo suyo. Entonces ahí está el Hijo de Dios que dice, oye, no, Dios tiene lo mejor para mí, ¿no? Y deja de lado a María. Ay, gloria a Dios. Entonces, deposita la semilla ¿dónde? En el lugar equivocado. Esa semilla va a dar un fruto. ¿Será el fruto que Dios tiene planeado? No. Es muy importante entender esto. Esto es lo que el Señor le decía a su pueblo. Le decía a su pueblo, no den sus hijos en casamiento con las mujeres de las naciones vecinas donde yo los transporté. Cuando Abraham, que tenía bien en claro el propósito de Dios, envió a su siervo a buscar una novia para el zángano que ya tenía 40 y estaba en la casa de la madre, cuando le dijo, no vayas a ningún lado, a cualquier lado, no me vas a traer, vos me tenés que traer a alguien de nuestra familia, alguien de nuestra casa, alguien de nuestro linaje, porque va a ser portadora de una simiente santa que se tiene que multiplicar. Ahora, este mensaje está lejos de sonar un mensaje racista. No. Entendamos bien esto, por favor. Pero los ejemplos que tenemos en la Biblia, por algo están allí. Y tenemos que comprenderlos con no una visión actualizada y modernizada o babilonizada. Tenemos que entenderlo conforme a los propósitos que Dios tiene. Porque nosotros podemos, de alguna manera, actualizar la palabra conforme a las costumbres de este mundo. Esto no es así. Porque dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Mire lo que dice el libro de Éxodo. Aleluya. El capítulo 12, vemos la Pascua. Vamos al 14. 14. A ver. Aleluya. 14, ¿te dije? Me parece que no. Aleluya. Ay. A ver si lo encontramos. Mire, no. 12, perdón. 12:37. Partieron los israelitas salen de Egipto. Es el título, ¿no? Dice, los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot. Fue la primera jornada. Como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también se sumaron otra gente que no era del pueblo de Dios, pero se fue con ellos. Entonces, fíjense cuántos eran después de haber pasado este tiempo. Esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Finalmente encontramos el libro de Deuteronomio, donde el Señor a esas generaciones nuevas le presenta una ley a muchos que no habían conocido la ley, porque pereció toda una generación en el desierto. Entonces, vemos que a las claras la voluntad de Dios en nuestra vida es que nosotros conozcamos sus planes, conozcamos su palabra
y que procuremos cada día ponerla por obra. Y que despertemos a las trampas que el enemigo tiene para alejarnos de la palabra. Es muy importante esto. Por eso es importante que nosotros tengamos palabra, que conozcamos doctrina y sepamos vivir como Dios quiere que vivamos. Dale un aplauso al Señor. Es muy importante esto, hermano. Nosotros estamos hasta saturados de haber escuchado que somos libres como el viento. Amén. Que somos seres libres, independientes, y así llevamos nuestra vida durante mucho tiempo, haciendo lo que se nos ocurría. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Al apóstol Pedro. Pedro, vos hacías lo que vos querías, pero ahora que sos viejo, va a venir uno y te va a llevar de la mano. ¿Qué le dijo al apóstol Pablo? O sea, ¿qué vivió el apóstol Pablo luego el encuentro con el Señor? Dice que perdió la vista, Pablo. Y lo llevaron a la ciudad. Y Pablo le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y le dijo, anda a la ciudad y allá te van a decir lo que tenés que hacer. ¿A él? ¿Quién le iba a decir lo que tenía que hacer? Sin embargo, ¿se da cuenta? Como Dios trabaja con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra independencia, que es una independencia mal entendida. Porque lo mejor que nos puede pasar a nosotros es depender de Dios. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero el enemigo te mete ficha. El enemigo nos da cuerda y cuerda y cuerda para que volvamos a abrazar los conceptos de esta tierra, de este mundo. Es más, esto es algo que nosotros estamos compartiendo aquí como Iglesia de Jesucristo y Dios nos edifica a través de estos ejemplos. Ahora, si usted sale de acá, ¿verdad? Y le dice a cualquier hijo de vecino o a alguno de su parentela, yo no caigo más en las trampas de Babilonia. No. ¿Qué van a decir ellos? A este le lavaron la cabeza. Este está más loco que antes. Antes estaba loco, ahora en la iglesia está más loco. Entonces, a los locos, ¿qué se les hace? Se los corre para lo que disparan a los locos. Entonces, todo el mundo dice que sí y chao. Entonces, perdemos credibilidad. Entonces, el mundo nos falta el respeto por nuestra falta de sabiduría. Vos y yo tenemos que saber que el sistema de Babilonia nos va a hundir. Pero tenemos que ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros antes éramos águila y ahora que estamos en Cristo somos pichones de canario? ¿Cómo puede ser que antes me la sabía toda y ahora soy un sonso? El apóstol Pedro dice, ustedes tienen que estar preparados para presentar defensa, no para agarrar la espada, sino presentar defensa, saber cómo enfrentar los ataques de este mundo con la palabra del Señor. Cuando alguien te dice, no, en tu iglesia están todos locos, ¿cómo vas a vivir como te dice el pastor? ¿Cómo vas a abrazar esa doctrina? No, de ninguna manera. ¿Sabes cuando esto ocurre? Estás pisando los umbrales del fracaso. Porque de última decís, tiene razón. No, mi pastor ya es viejo, está loco. No, más vale que no. Y volvemos a abrazar otra vez Babilonia. Es muy importante entender eso. O sea, una iglesia que no tiene doctrina es una iglesia que no tiene dirección. Y un creyente que no abraza la doctrina de Cristo es un creyente que no tiene dirección. Y sin dirección, ¿a dónde vamos? Claro, si no hay dirección, ¿a dónde vas? No vas a ningún lado. Pero el diablo te hace creer que sí que vas. Pero al final no te lo cuenta. Porque la factura llega al final. Ay, cerramos con esto, mire. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! Libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Vamos al capítulo 11. Aleluya. Versículo 8. Y vamos de vuelta al principio. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Aleluya. Este era un campeón. ¿Amén?
Este era un campeón de la fe, porque no le dijeron a dónde iba. Después le dijeron, pero salió, confiando. Mire que por la fe, nuevamente hablando de Abraham, habitó como extranjero. Entonces, si nosotros tomamos el versículo 8, ¿será que como Abraham nosotros tenemos que creerle a Dios? Y dejar de ser tan preguntón. Señor, ¿cómo vas a hacer conmigo? ¿Y cómo haré? No, para que hacemos las cuentas. No, para que hacemos los planes. Para que vamos a agarrar el mapa, agarramos el GPS, así llegamos. No. Salió creyéndole al Señor. Dice que después, mirá el otro versículo. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Entonces, esto es interesante porque Dios le dice a Abraham, esta tierra te la voy a dar a vos y a tu descendencia. Imagínense, nosotros recibimos esta promesa y decimos, esto es mío. Ahora sí, esto es mío, esto es para mis hijos, esto es para mis nietos, esto es mío. No. Dios nos permite disfrutar de las bendiciones sobre esta tierra, pero la real bendición no está acá, está más allá. ¿Y nosotros qué hacemos? No, vamos a ponerlo como bien de familia. No va a ser cosa que alguien me lo quiera quitar. No. Vamos a poner un seguro contra todo riesgo, porque no va a ser cosa que me lo roben. No, vamos a hacer esto porque el Señor nos mire y dice, otra vez no entendió. Vamos a levantar muros. No va a ser cosa que vengan los saqueadores. Vamos a comprar eso feo, ¿no? Un Rottweiler. Vamos a poner alambre de púa. No va a ser cosa que vengan los saqueadores. ¿Para qué vamos a confiar en el Señor? Si Él dice vas a habitar sin muro y nosotros meta a levantar ladrillo y alambre de púa y cerco y la alarma y el cerco electrificado ay Dios mío. Entonces, mire, volvamos acá porque es lo que nos conviene a vos y a mí. Por la fe habitó como extranjero. ¿Qué somos nosotros? Extranjeros, gloria a Dios. Morando en tiendas. ¿Me tengo que comprar una carpa, pastor? No. El morar, quiere comprar una carpa, comprarla, pero el morar en tiendas significa no arraigarse a la tierra. Porque la carpa pega un tirón y te la llevas, ¿no es cierto? Si vos estás agarrado a la tierra, ¿a dónde te vas a quedar? Mire, por la fe habitó como extranjero, porque esperaba. Es decir, yo tengo que aprender a esperar. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Aleluya. Para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nosotros vemos el versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, porque no solamente habla de Abraham, sino que habla de otros personajes, héroes de la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió, pero sobre esta tierra Él vio a su hijo, uno. Amén. Entonces, esto claramente nos muestra a nosotros que hay promesas de parte de Dios y hay planes de parte de Dios donde estamos involucrados, que no podemos creer que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto y que todo es para nosotros. No. Esto afecta a nuestra descendencia. Esto afecta también a los demás. Es muy importante entenderlo. Entonces, a las claras vemos que hay todo un trabajo de parte del Señor en nuestra vida para que podamos despojarnos del egoísmo. Ay. Una persona egoísta piensa solamente en él. Una persona egoísta no piensa en los demás. Y la bendición de Dios es para nosotros y también para los demás.
Ay, ay, ay. Mire, gloria a Dios. Es muy importante entender esto. Porque, mire lo que dice acá. Porque lo que dicen, los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermano, lo que está por delante, lo mejor, es lo que está por venir. Dale un aplauso al Señor. Lo que está por delante es lo mejor y viene de la mano de Dios. Ahora mire. Gloria a Dios. Es importante que entendamos algo. Entonces, pastor, conforme a lo que vos decís, yo acá tengo que ser un pobre desgraciado, tengo que sufrir, tengo que ir a la cárcel por la culpa de la mujer de Potifar, tengo que... No. Tenemos que entender esto. El precio que vos y yo tenemos que pagar sobre esta tierra es despojarnos de la instrucción de este mundo, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de hablar. ¿Amén? Hoy escuchábamos al apóstol y él hablaba de un vínculo, ¿verdad? ¿Cómo era el vínculo? Entre el pensar y el lograr, es el hablar. Exacto. Él hablaba sobre el vínculo, lo que une el pensamiento con la obra. Y es lo que decimos. Recuerden que en estos tiempos el Señor nos estuvo hablando mucho del poder de nuestras palabras, que sale de nuestros labios. Imagínense que Abraham hubiese dicho, no puedo. ¿Cómo voy a hacer? Yo tengo que salir de mi clan familiar, ahora me tengo que enfrentar, andá a ver los peligros que hay por la calle, los peligros que pueden por el desierto. ¿Cómo voy a hacer? Imagínense a Moisés, que hubiese dicho el Señor, ¿y cómo le doy de comer a toda esta gente? La comida nomás. ¿Cómo hago? No puedo. Y nosotros a veces nos proclamamos eso. Y no puedo. Y no sé. Y Dios nos muestra a través de la palabra que con poco Él hace mucho. Si hay alguien que le cree a Dios. Él es un Dios que multiplica. Nos da la facultad de generar riquezas. Nos da la facultad de poder multiplicarnos, ¿verdad? Lo deja en nuestras manos. Solo pide que le creamos y Él lo hace. Pero la enseñanza de este mundo y la que nosotros abrazamos, y tenemos que tener cuidado con esto. Yo le contaba a unos hermanos estos días que en mi familia, ¿verdad? Nosotros estábamos más apegados a nuestra familia paterna, por una cuestión geográfica y de donde vivían los demás. Y mi familia paterna eran todos medios nerviositos. ¿No es cierto? Eran todos medios nerviositos. Entonces yo recuerdo que de chico lo que yo escuchaba era eso. El tío es muy nervioso. Tu papá está loco. El primo, ese sí que es nervioso. Tengo unos nervios. Y todo eso es una constante. Entonces vos recibís eso y hasta te sentís hasta orgulloso de ser nervioso. Dios mío, por favor. Mira qué tremendo, hermano. Usted sabe que en una oportunidad nosotros estábamos saliendo de un desierto, por lo cierto largo, y el Señor me estaba dando una nueva oportunidad. Entonces recuerdo que yo salí en fe y salí a buscar y a pelear mi bendición. Solo, con el Señor. Y recuerdo que mientras caminaba, estaba caminando por Núñez. El corazón lo tenía por ahí yo, pero estaba caminando por Núñez, gloria a Dios. Por la avenida Congreso. Y yo meditaba, ¿no? Y digo, yo tengo que lograr la bendición porque ahora Dios está conmigo. Yo ya me despojé de las cosas de este mundo, está Dios conmigo, ¿no? Y usted sabe que en toda esta familia de los nerviosos que yo le cuento, la prosperidad siempre estaba, ¿verdad? Y estaba hablando de gente próspera. Entonces empecé a pensar en aquel día, recuerdo,
claro, sí. Yo provengo de una familia que nos caíamos y nos levantábamos. Y la peleábamos. Y se abría camino. Y la bendición llegaba y la prosperidad estaba. Encima ahora estoy en Cristo, ¿cómo no lo voy a lograr? En un momento el Espíritu Santo me habla. Y me dice, para un cachito. Congreso, baja la barrera, pasa el tren. Ahí me quedé paradito. Y después me quedé ahí. Y el Señor me dijo, vamos a hacer una revisión de la bendición de la que vos me hablas. ¿Una revisión, Señor? Sí. Esos antepasados tuyos, esa parentela tuya, ese es parente éxito que es... Vos sos un Enrico también. ¿Amén? Y me empezó a enumerar Él todos los pactos que cada uno de ellos hacía con dioses ajenos. Teníamos una tía que no podía quedar embarazada. 14 años de casado. Tratamientos habido y por haber, no había forma. Vino uno y le dijo, te tenés que ir a San Juan. Allá está la difunta Correa. Y vas a ver que te cumple la... Se fue con la camioneta del marido hasta San Juan. En aquel entonces, imagínate, aunque era 0 kilómetros, no andaba más de 80, hasta San Juan. Llegamos allá y fui yo con ellos, a la difunta Correa, y le llevamos la agüita, ¿no? Y la tía no sé qué hizo. Llega, queda embarazada la tía. Anda a decirle que no era de Dios la difunta Correa. Una fiesta impresionante. Al año, la tía queda embarazada de vuelta. Imagínense tantos años anhelando un hijo, recibiendo la bendición de tener un hijo, al año queda embarazada de vuelta y lo aborta, porque dice, más de uno yo no puedo solventar. Una locura. Viste que los chiquitos es como que son de goma, se golpean y le pasan cositas, pero son nanas que pasan rápido. La bebé que ellos tuvieron en el Moisés hizo tuc y le salió una pelota en la cabeza. 5 operaciones tuvo esa bebé. Después de muchos años encuentro a mi tío allá internado en el Sanatorio Antártida, en Caballito, y lo voy a ver, allí estaba la tía y me dice, Hugo, no puedo, yo ya estaba en Cristo. Y le digo, me dice, ¿vos te diste cuenta de algo? ¿Qué? Nosotros, cada 2 años, estamos alguno de, o tu tío o yo, o tu prima internado. El tío tuvo 17 operaciones. 17. Ay, Dios mío. La tía terminó sus días con su cuerpo prácticamente mutilado. Impresionante todo esto. Entonces dice, ¿cómo puede ser esto? Me dijo la tía. Yo siempre fui una buena mujer. Jamás engañé a mi marido. Fui una mujer de mi casa. Llevaba una vida normal. Siempre trabajamos, no le hicimos mal a nadie. Y le digo, tía, ¿cuándo empezó todo esto? Y me menciona la fecha. Y le digo, ¿vos sabés qué pasó en esa fecha? Vos hiciste un pacto. ¿Te acordás que no fuimos a San Juan? Yo fui con vos. Yo era chiquito, fuimos con vos. ¿Y qué tiene que ver eso? Mucho tiene que ver. Porque de ese pacto vos tuviste fruto. Pero después viene la factura del enemigo. Esto es bien tremendo. Entonces ahí, yo ya ahí, cuando el Espíritu Santo me empezó a dar luz sobre esto, digo, Señor, pero entonces yo estoy anhelando algo que yo necesito tu bendición. No la bendición que puede venir de mis ancestros, de mis antepasados, de mi clan familiar. Me recordó los pactos que hicieron todos, y cada uno de ellos. Gente próspera, gente bendecida, pero atados. Me llama por teléfono hace 2 años atrás un tío, no, antes de la pandemia, contento. ¿Qué te pasa, tío? El tío de hace 2 años tiene 82 ahora, 80. Me fui caminando a Luján. Mira vos, gloria a Dios. Y
la verdad estoy recontento porque me fui tomando la presión y estoy bárbaro. Y llegué. ¿Qué me contaba? Huguito me dijo. ¿Qué te cuento? Ay. ¿Cuál fue la motivación por la cual el tío a los 80 hizo su último viaje? Porque ya no da más. ¿Amén? Porque fue una sucesión de viajes. Él tiene un hijo extramatrimonial. Un hijo no reconocido. Su hijo, ¿no? Oficial, legal, ni siquiera lo sabe. Entonces, su pacto con Dios es para que éste no se entere. Es para que eso nunca salga a la luz. Si nosotros agarramos la Biblia dice que todo sale a la luz. Entonces, ¿con quién se está haciendo el pacto? ¿Y con quién cree él que se está haciendo el pacto? Entonces, luego de ese momento yo empecé a ver que mi pensamiento estaba errado, estaba equivocado. Y ahí, hermano mío, es como que recibí esa luz y decir, no, yo no puedo anhelar nada de lo que venga de mi parentela. Los bendigo, los amo. Y mientras estuvieron en vida, yo siempre los quise y los quiero. Y guardo mis mejores recuerdos en mi corazón. Pero entiendo que la vida tal cual me la presentaron, los consejos que me dieron, los ejemplos que me mostraron, van en contra de lo que Dios me dice. Entonces tengo que aprender a vivir como Dios quiere, no como yo pienso que es el mejor modelo. Esto es muy importante entenderlo. Y hasta que esto no ocurra en nuestra vida, vamos a estar luchando. Si usted se lee el capítulo en donde Jacob, ¿no? El título creo que es Las tretas de Labán y de Jacob, en donde se engañaban el uno al otro y siempre con sus trapisondas mundanas y buscaba la manera de salir airoso de la situación, pero todo lo que este mundo le trasladaba. Hermanos míos, yo le hablo con todo mi corazón. Nosotros somos una familia y yo como padre de esta familia les estoy hablando. Muchos de ustedes pueden ser mi papá. A ver, no estamos hablando de edad acá, sino que estamos comprendiendo, hay que comprender algo. Oye, hijo mío, el consejo de un padre. El mejor consejo que nos da el Padre y el mejor consejo que un padre espiritual le puede dar a sus hijos es que oigan la voz de Dios, que se entreguen al Señor, así como la relación que veíamos estos días, la relación entre Cristo y la iglesia. Dice que Él se entregó por ella. Y también nosotros tenemos que entregarnos al Señor y procurar que se dé su voluntad en nosotros. Que no se anteponga esos pensamientos naturales, hasta egoístas, egocéntricos, esos pensamientos en donde primero yo y segundo yo y los demás. No es así. Es muy importante que comprendamos que hay una nueva manera de enfrentar la vida y que necesitamos esa instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de un padre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Aleluya. Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Mira lo que es esto, hermano. Dios le dijo, vas a tener un hijo. 100 años. 100 años, no hay nada imposible. Tu mujer estéril, no hay nada imposible. Vas a tener ese hijo. Ese hijo llegó y después le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo. Ay, ay, ay. Aleluya. Pero Abraham no lo dudó. 3 días tardó hasta el monte Moriah, donde había que ofrecer a su hijo en sacrificio. ¿Y habrá tenido luchas? Me imagino que sí. Pero él seguía avanzando de la mano de su hijo. Y jamás dudó. Dice que todos los criados le preguntaron, pero ¿y ahora? Usted crece acá, dijo Abraham. Con el muchacho vamos a subir al monte, vamos a adorar y vamos a regresar. Jamás dudó. Y finalmente, cuando estaba con ese cuchillo a punto de sacrificar a su hijo, apareció el carnero. El carnero para el sacrificio estaba allí. Y el Señor le dijo, no, ya entiendo que vos me vas a obedecer,
que vos me amás, que vos me creés. Entonces en vos puedo confiar. La promesa se va a cumplir. Vas a ser padre de muchedumbre de gente. Aleluya. Amado Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, bendecimos tu santo nombre en este día. Y te damos gracias por este instante en tu presencia. Porque cuando tu palabra se desata, tu presencia nos inunda. Estamos bajo la unción de esta palabra. Una palabra viva, eficaz, oportuna. Una palabra que nos muestra el verdadero camino que debemos recorrer. Señor amado, recibimos tu ayuda. Porque contigo somos ayudados. Tú jamás nos dejas solos. Siempre estás allí infundiéndonos aliento. Siempre estás allí llevándonos hacia ese buen puerto, Señor. Tomamos tu palabra. Tomamos tu palabra. Decide al Señor. Si hay convicción en tu corazón, decíselo a viva voz. Señor, yo tomo tu palabra. El vínculo entre el pensamiento y la acción es la palabra. Señor, yo tomo tu palabra. Esta palabra es mía. Esta palabra es mía. Yo no sé lo que piensa mi hermano o mi hermana, pero esta palabra es mía. No me voy de aquí sin esta palabra en mi corazón. La recibo con humildad. La recibo con mansedumbre. Me humillo ante tu presencia. Te pido perdón por mi incredulidad. Yo no voy a ser un fracasado en esta vida. No voy a ser un nene de mamá. Yo no voy a ser alguien que jamás pueda lograr éxito en esta tierra, porque estoy tomado de tu mano y tú me llevas hacia la victoria. Esta palabra es mía. Proclamalo, mi hermano. Proclamalo, mi hermana. No importa lo que pase a tu lado. No importa quién esté a tu lado. Proclama tu buena palabra. Ese vínculo perfecto que te liga a la bendición que Dios tiene. Tomo tu palabra, fiel, verdadera, y se cumplirá en mi vida. Se cumplirá en mi descendencia. Los planes que vos trazaste, no solamente conmigo, sino con aquellos que me rodean, se van a cumplir. Porque hay un Abraham que cree, hay un Abraham que abraza tu palabra. Y le es contado por justicia. Señor, gracias por esa unción que estás derramando. La recibimos ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón. No tengas tu boca cerrada.